El nombre de Dios, cuarta parte. Vamos a hablar de este interesantísimo tema y empezaremos por ver este término acerca de las palabras injuriosas. ¿Alguna vez has escuchado palabras injuriosas? Yo creo que sí, pero vamos a detallarlas mejor. Y dice aquí: existen en el castellano formas o expresiones injuriosas u ofensivas de menosprecio que conviene sacar a la luz, dado que se manejan de forma cotidiana. Fíjate, hay veces que ni te das cuenta, desconociendo su verdadero significado. Por ejemplo, vamos a citar solamente dos ejemplos y de ahí que nos ponemos a reflexionar mucho qué significan ciertas cosas antes de decirlas libremente, porque fíjate, nos encontramos en este término chucho. Se acostumbra a llamar así a los que tienen el nombre de Jesús. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Pues según el diccionario, dice que según chucho significa perro. Este significado es muy común y se maneja así, con este significado en Centroamérica. Pero nos llama la atención que el diccionario de por sí así dice que chucho se refiere a un perro. Muy bien, ¿quién estará detrás de esto? Bien, vamos a ver. Hay otro término que es memo. Y también buscándolo en el diccionario, dice así se acostumbra a llamar a los que tienen el nombre de Guillermo. Según el diccionario significa alguien de poco entendimiento. Y esto solo por citar algunos ejemplos de lo que ocurre en otros idiomas con palabras que tienen una significación distinta según la geografía de que se trate. Bien, sin embargo vamos a ver que aquí hay una particularidad en el hebreo, que al estar conformado por consonantes y al intentar encontrar su correspondencia con otros idiomas se incurre en accidentes de traducción. Por ejemplo, vamos a mirar aquí esta palabra de ese importante patriarca, ¿te acordarás? Cuyo nombre empieza con A, una Aleph, una Bet, una Resh. Vamos poniendo aquí poco a poco su correspondiente. Y estamos hablando efectivamente de Abraham, al final con un amén final. Y significa padre de muchedumbre, así como está escrito. Pero vamos a ver aquí que si Abraham, por ejemplo, en este nombre en particular, se le cambia la consonante H, así como suena para el español, ¿sí? Se le cambia el H y la sustituimos por una J, entonces diría en todo caso Abraham. Ahí está la J por la H. Y con este simple cambio hay un significado total de su significado. Y ahora ya no va a decir padre de muchedumbre, sino dirá Abraham, padre de aguas termales. Por consiguiente, es entendible esto. Y de hecho, en todos los idiomas debe de pasar esto, que con una letra que cambies, pues por supuesto que ya le cambiaste totalmente el significado. Entonces, vamos a ver aquí otro ejemplo de cambio de letras. Y dice: al dios de los amonitas, que en hebreo es Melech. Vamos a buscarlo en el diccionario como el H4428, número Strong. Y vamos a ver que esta palabra empieza con un amén, una lamet, una kaf o kaf, y es Melech. Este nombre tan particular significa rey, ¿sí? Ahora fíjate, existe el manejo intencionado de alterar la pronunciación de palabras, ¿sí? Es interesante esto por lo que estamos poniendo aquí, manejo intencionado. ¿De quién? Tú vas a llegar a esa conclusión. Por ejemplo, dice, si a Melech se le cambia la E, ¿cuál E? Vamos a verla, porque aquí en esta palabra de Melech tenemos dos E, pero nos referimos a la primera. Entonces, si esta E se cambia por una O, para que diga entonces Molech, exactamente, vamos a ver algo interesante aquí. Melech por Molech. Entonces, esta letra O
no se toma solamente a capricho, sino que es interesante porque está el manejo intencionado, porque esa O no es una O de modo arbitrario que se haya tomado así, sino hay toda una intención. Y esta O se va a tomar de esta otra palabra en hebreo también. Tenemos una Bet, una Shin, una Tap, y es Boshet. Exactamente de aquí la O se toma. ¿Con qué intención? Porque ya no va a decir Melech, sino va a decir Molech. ¿Y qué significa Molech? Pues significa Boshet, partiendo de la O que de ahí se tomó. Significa Boshet, significa vergüenza, cosa vergonzosa. Por lo cual a Molech, pues también se le afecta totalmente su significado. Y si antes decía Melech era rey, ahora va a significar Molech, infamia o cosa vergonzosa. ¿Sí? Entonces, sí hay una intención de afectar el significado. Vamos a ver más, ¿te parece? Vamos a ver esta otra. Al dios babilónico Sakut, cuyo significado en caldeo es tabernáculo. Vamos a escribir esta palabra, H5522, así está con el número Strong en el diccionario BIN. Y empieza con una Samech, con una Kaf o Jaf, una Bab, así una Tap. Y fíjate que con estas letras, de hecho, también se forma la palabra Sukkot. Pero aquí la forma de leerlo, con esta intención babilónica, es Sakut, ¿sí? Que es una tienda, pero también significa Dios, Dios caldeo. Al cambiar la pronunciación de la letra A, de esta A de Sakut, por una I, igual no es una I caprichosa, sino viene de una palabra en particular, y va a decir ahora ya no Sakut, sino Sikut. ¿Estás de acuerdo? Ahí está la I que se está intercambiando. Se quitó la A y se pone la I. ¿Con qué fin? Vamos a mirar aquí en esta lámina que Sakut entonces se va a sustituir por Sikut. Y esa I que se va a poner ahí, al tomar la D, ¿de dónde se tomó? De una palabra muy particular, que es vamos a ver, esta palabra que se forma con una Shin, una Kuf, una Bab y una Tzadi, y es Shikut. De ahí se va a tomar la letra I, es decir, de ahí, de esa partecita, ¿ves? Por eso estamos diciendo en el cambio en la pronunciación, ¿sí? Entonces, Shikut, que significa cosa detestable, cosa abominable o abominación. Con este cambio, Sikut, ahora que significa, ya no va a significar un dios caldeo o tienda, sino va a significar cosa repugnante o incluso basura. ¿Sí? Entonces, estos cambios que se dan, pues es con toda la intención, ¿no? De malformar el significado. Entonces, fíjate, hablamos de un Epífanes, te acordarás de este Antíoco Epífanes, un señor que fue terrible. Y Epífanes, acuérdate que es griego y significa Dios manifiesto o manifestado. Y con aprecio le cambiaron la F. ¿Quiénes le cambiaron el aprecio? ¿Quiénes le tuvieron aprecio como para cambiarle la F de Epífanes? Es esta F. Por la palabra, por la letra, la consonante M. ¿Sí? Ahí la vemos, la M. ¿Quiénes fueron, te acuerdas? ¿Quiénes lo apreciaron? Pues ahorita con el significado te vas a dar cuenta quiénes fueron los que le cambiaron, ¿no? Entonces, Epímanes, ya al sonar Epímanes con M, no con F, con este cambio, ahora este nombrecito que antes era Dios manifiesto o manifestado, ahora se le cambió totalmente el significado y se lee como el loco. ¿Quiénes lo quisieron mucho? ¿A quiénes les hizo la vida de cuadritos? Acuérdate. Vamos a mirar aquí. El rey más cruel y malvado del norte también fue Seleucida,
Este fue Antíoco IV Epífanes, entre los años 175 al 165, comúnmente llamado por sus coetáneos Epímanes, es decir, el loco. ¿Quién es? Pues efectivamente a quienes los estuvo molestando, fastidiándolos, haciéndoles cosas terribles, ¿no? Entonces, este hombre, a él nos estamos refiriendo. ¿Y quiénes le decían? Pues los judíos, exactamente. Entonces, ellos ya se la saben de todas. Son expertos en el manejo de las palabras. Y no por nada, los judíos son los que más libros escriben a nivel mundial. ¿Sí sabías eso? Se saben las letras, las manejan, pero de una manera espectacular. Dice aquí, al dios principal de Babilonia llamado Marduk, aquí lo vemos el H4781, empieza con una M, una Resh, una Dalet, así con una Kaf o Hab, y este nombre se lee como Marduk o también como Marduk, como está aquí al principio. Entonces es un dios principal de Babilonia. Muy bien, entonces significa estrella, y buscándolo en el diccionario vamos a ver que nos encontramos con esta misma palabra, pero se le está intercalando una Aleph. Si te das cuenta, compárala con la de arriba y se abrió el espacio y se intercaló una Aleph. Según el diccionario Strong, dice que es un nombre deformado de Marduk y que es un dios de Babilonia. Pero con esta Aleph que se metió ahí, que se intercaló entre la Resh y la Dalet, a este nombre nos estamos refiriendo, con ese cambiecito, con esta consonante que entró aquí, significa Merodak. Y dice, Merodak tiene un hijo. Esto significa, esta palabra con este cambiecito que se le hizo, ¿sí? Pero vamos a ver algo más. Otra alteración de Marduk a Marduk, dice, tomaron las vocales de la palabra meosa, y meosa significa repugnancia o aborrecible. Y este término que ahora se escribe como Merodaj, significa repugnante. Ídolo es lo que significa este término, de donde tomaron, como ya lo mencionamos, las letras para afectar su significado. Lo tomaron de meosa. Muy bien, entonces vamos a ver más cosas aquí. Otro cambio es, por ejemplo, el de Baal. Lo vamos a ver a través de textos, y vamos a ver que lo vamos a encontrar en el diccionario como en el H1168. Y este término, vamos a ver que es un trigramatón, 3 consonantes, una Bet, una Ayin y una Lamet. Y este se lee como Baal, doble A. Y se lee como deidad, es una deidad fenicia, pero también puede significar, o más bien significa también, es una otra acepción, propietario, maestro, marido, señor. Y vamos a ver aquí, hay una modificación a este nombre. De hecho, con este nombre de Baal hay muchas alteraciones en el Antiguo Testamento. Hay una parte donde dice Baal peor, ¿te acuerdas? Pues aquí a este Baal le agregaron estas letras. Aquí copiamos Baal igual como está escrito arriba, y le están agregando ahora esta Zayin, esta Bet, así como esta Bab y una Bet al final. Y se encuentra en el diccionario esta palabra así como está compuesta, como el H1176, y es Baal, pero Baal Zebub, ¿sí? Entonces, ¿qué significa Baal Zebub? Vamos a mirarle aquí que el 1176 del H, Baal Zebub, dice que es señor de las moscas, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí como algo que se desprende de olor y un mosquerio tremendo. Y también significa Dios del estiércol. Fíjate qué forma de alterar el nombre, ¿no? Pues vamos a ver este
texto del segundo libro de los Reyes 1:2 y dice así: y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. ¿Sí? Entonces, ya desde aquí se le conoce así. Entonces, parece como que lo decía irónicamente Ocosías, pero fue reprendido porque dice: ¿cómo es posible que vayas a consultar a los ídolos? Entonces, esto mismo nos lo vamos a encontrar, que se menciona en Mateo 10:25, y dice: bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Beelzebub, aquí fíjate que está como doble, pero se refiere al mismo. Y dice: ¿cuánto más lo harán con los de su casa? Entonces aquí está, vamos a remarcar, Beelzebub. Allá arriba es con doble A, aquí es con doble A, E. Así pasó por algunos traductores, aunque en otras versiones se dice Beelzebub. Entonces esto se tomó del 10:25 de Mateo. Entonces ya desde aquí se menciona este mismo término del Dios del estiércol o Dios de las moscas, Señor de las moscas. Muy bien, entonces hay otras palabras que también se manejan como esta. Hay judíos que aparentan hablar de Jesús con una expresión cariñosa y le dicen abiertamente Jesús o Yeshu. Si estos nombres los buscas en internet, te vas a asombrar de su significado, ¿sí? Y lo cual es un acróstico que significa que se ha borrado su nombre y su memoria para siempre. Entonces, ¿a quién se referían? Tú sabes a quién. Muy bien, pero así como hemos visto estos significados que nos cuesta trabajo entender el motivo, toda la intención, pues hay que tener mucho cuidado con estos otros dos, son tres prácticamente. Con el H 1942 es el número strong, se refiere a una palabra, y el 1943, y hay uno más que ahorita te lo vamos a mencionar. Entonces, mucho cuidado, ¿por qué? Porque así como dijimos que si a alguien que se llama Jesús le llamas Chucho él sabe que lo que significa, él sí se va a molestar. O a Guillermo, y él sabe que si le dices Memo también significa alguien de falta de entendimiento, entonces también se va a molestar. Entonces aquí vamos a manejar estas palabras que así están y que aparecen en el diccionario bien con este número strong, y vamos a verlo a través del texto. Entonces Job 6:30 dice en la Reina Valera: hay iniquidad en mi lengua, no puede mi paladar discernir las cosas depravadas. Entonces aquí vamos a remarcar esta cosa de cosas depravadas, porque lo estamos comparando con el número strong de la Biblia Reina Valera 60 más, y es en la parte inferior, en el último renglón, ya lo pusimos en verdecito, esta, y si te das cuenta corresponde con el número strong 1942, por eso mucho cuidado con esto. Vamos a ver otro ejemplo, Job 30:13, igual en la Reina Valera, puede ser cualquier otra versión de hecho. Dice: mi senda desbarataron, aprovecháronse de mi quebrantamiento, contra los cuales no había ayudador. Entonces aquí vamos a observar que quebrantamiento viene aquí, y es quebrantamiento que corresponde 1942, es decir, 1942 en el texto anterior, si te diste cuenta, pues venía significando cosa depravada. En este caso significa quebrantamiento. En el Salmo 5:9, vamos a verlo, que aquí dice son pravedades, y lo consultamos acá con el número strong del 5960 más, y son maldad 1942, ¿observas? Uno corresponde con el otro. En el Salmo 38:12, Reina Valera: y los que me buscaban mi alma armaron lazos, y los que provocaban mal hablaban
iniquidades y meditaban fraude todo el día. Entonces aquí esta es la parte que vamos a remarcar porque es la que nos corresponde con este número Strong. ¿Cuál es? ¿Ya lo viste? 1942. Perfecto. Tenemos aquí Salmo 52.2, Reina Valera. Agravios maquina tu lengua, como navaja amolada hace engaño. Exactamente, remarcamos aquí en un cuadrito agravios, y en la Biblia 60 más, que es el número Strong. Tú puedes consultar el número Strong en cualquier versión, ¿eh? Y también viene así. Corresponde a 1942, H 1942. Aquí el Salmo 52.7, Reina Valera. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Con maldad lo sacamos de acá. ¿De dónde? De aquí. De hecho, estas palabras las fuimos encontrando buscando el número Strong y ya checamos en el texto y ese es al que va, ¿no? Entonces aquí tal vez el orden estuvo mejor, o habría sido mejor primero el número Strong y luego la de Reina Valera, pero lo pusimos al revés. Entonces, Salmo 94.20, vamos a marcar aquí, habla de iniquidades. Corresponde con que iniquidad viene, también es otra excepción del 1942. Hasta el momento no hemos visto cuál es la palabra, si te das cuenta. Bien, esta otra va a ser Proverbios 10.3. Dice: Jehová no dejará hambrear el alma del justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Entonces aquí está como iniquidad. ¿De dónde se sacó? Del H 1942, que es iniquidad. Proverbios 11.6. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores en su pecado serán presos. Entonces aquí donde dice pecadores corresponde con esta, que es pecadores, H 1942. ¿Sí te das cuenta? Muy bien. Proverbios 17.4, otro ejemplo, y vamos a remarcar aquí, habla de lengua detractora. ¿De dónde viene? De aquí. Detractora como el H 1942. Vamos a ir avanzando ya con estos últimos textos. Proverbios 19.13, dolor. Dolores para su padre el hijo necio. Y coincide aquí con esta parte, dolores H 1942. Y en este texto dice 47.11, remarcamos quebrantamiento. ¿Y quebrantamiento es qué número? Ahora ya está el otro. Ya no apareció en el 1942, sino el 1943. ¿Sí? Estos últimos son Ezequiel 7.26 y habla de quebrantamiento. ¿Con cuál número Strong? Con 1943. Por consiguiente, vamos a mirar aquí esta información, este cuadrito. ¿Y qué estamos viendo aquí? Que es el número Strong H3068, ni más ni menos que este es el yo soy el que soy, ¿te acuerdas? Desde el principio del tema lo vimos. Y aquí es algo interesante porque si a este yo soy el que soy, que es uno de tantos tetragramatones, y le retiramos la yod, quitamos la yod, no porque la quitemos, sino porque en ausencia de esta yod hay otras palabras. ¿Cuáles son? Una de ellas es esta. Aquí ya no está la yod, si te das cuenta. Y esta se lee como jaya, o haya, o jaya, ¿no? Entonces, lo buscamos en el diccionario como el H1961. Abrimos una pequeña llave. Y esta palabra jaya significa existir, ser o llegar a ser. Pero es interesante y es muy importante esto, porque acuérdate que el diccionario de la Enciclopedia Judía dice que el nombre Jehová es por el conocimiento escaso que se tiene del hebreo. Y es bien interesante esto, porque fíjate, aquí a pesar de que vemos las mismas tres letras, le falta la yod
Y también se lee como Jaya. ¿Qué crees? Ahora es otra palabra. ¿Sí? Es otra palabra, es la H1962. Y fíjate que cambia mucho su significado porque significa destrucción o calamidad. Entonces nos tenemos que poner muy listos aquí porque pronuncias mal y en serio que estás diciendo algo que no es correcto. Y es muy importante porque ¿cómo le vamos a llamar al Eterno? Le llamas con errores pensando que le dices de una forma y lo estás ofendiendo, mucho ojo. Entonces, lo increíble de esto es que hay otras dos palabras que les falta la yod. Es el H 1942, ¿te das cuenta? Es la palabra que estamos tratando, ¿sí? Entonces su terminación es Jabá, Jabá. Y también la otra, aquí se escribe igual pero sin la yod. Entonces ya estamos teniendo cuatro. Pero esta 1943 es Oba, Oba, ¿sí? Por eso alguien quiere pronunciar el nombre del Eterno como lo propuso Cipriano de Valera, pues está metiendo en una dificultad porque está terminando esa palabra con esta 1943, Oba, ¿sí? ¿Qué significan ambas? En 1942, por eso mucho ojo, mucho cuidado con estas palabras, cómo pronunciamos, por eso la cuestión de que el judío que sabe del hebreo prefirió saltárselo, conforme a lo que ya vimos en el tema, en el recorrido del tema. Entonces, esta palabra Jabá significa calamidad, significa pecado, devorando la ruina, ruina, ¿sí? Entonces hay tormento, significa destrucción, ¿sí? Entonces ahí se va dibujando un fondo de un lugar con estas características: quebrantamiento, agravio, iniquidad, cosas inicuas, imagínate nada más, ¿sí? Maldad, destructor, dolor. Si vemos un lugar así que de pronto está bien y al otro día ya quedó así destrozado, ¿no causa todo esto que ya mencionamos? Por supuesto que sí. Y esto es a lo que se refiere el H 1942. Y cuando quieres mencionar esa palabrita y te sale como esta, ve que no estás diciendo nada agradable. ¿Y qué pasa con la 1943? Con la terminación OVA, como lo propuso Cipriano de Valera. Y vamos a ver que hasta los pusimos en desorden, para impresionar, porque fíjate nada más lo que significa: amenaza, desastre, destrucción. Ay, hasta da miedo, ¿no crees? Calamidad. Y de veras que dé miedo pronunciar mal el nombre del Eterno. Mejor no nos metamos en problemas. Significa ruina. Todo esto significa esta palabrita. Mucho cuidado entonces de cómo le vamos a nombrar al Eterno. Mejor sáltatela y sigamos la tradición de la Septuaginta, que simplemente la omitió y le puso Señor. ¿Te acuerdas? Muy bien. Aquí te compartimos nuestro canal, nuestros logos. Si gustas ponerte en contacto con nosotros, adelante en Videoteca ID.